El presentimiento de Pedro Infante. En la casa de Coajimalpa, Pedro Infante tenía un empleado de nombre Esteban Ramírez, a quien de cariño le llamaba Tevita. Tevita se encargaba del jardín y del mantenimiento de la casa. Con Tevita, Pedro compartía su tiempo en el simulador de vuelos de su propiedad. Bastaba con una invitación del ídolo para que ambos se encerraran por varias horas en aquel simulador. En una entrevista para la televisión de Monterrey, la hija de Tevita recordaba que su papá le decía que la última vez que platicó con su patrón fue a inicios de 1957. En aquel entonces, decía, Pedro le dio un abrazo que le hizo sentir como una despedida. Las palabras de Tevita estaban muy presentes en la memoria de su hija. ¿Por qué tuvo que darme un abrazo? Como si presintiera que ya no iba a volver. Estaba muy triste su padre cuando murió Pedro Infante. Sí, se puso muy triste, lloraba amargamente y dijo que le dolía demasiado la muerte de su patrón. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar, pues como lo estimó mucho en vida y más lo que más le dolió fue que el día que él se fue, que el señor se fue, vino el señor y que le había dado un abrazo y eso era lo que más le dolía a mi papá. ¿Por qué tuvo que haber venido a darme un abrazo? Es que él sabía que ya no iba a volver. Entonces eso era lo que a mi papá le mortificaba, lo angustiaba. Y lloraba siempre mi papá. Willow Russell, aquel joyero de cabecera de Pedro Infante, recordaba que el sábado 13 de abril de 1957 acompañó a Pedro mientras se ejercitaba en su gimnasio y contaba que aquel día pudo notar que Pedro estaba muy serio y muy tenso, justo un día antes de que volara en avioneta hacia Isla Mujeres y Tulum, acompañado por el mecánico Marciano Bautista, ya que estaban preparando su vuelo de regreso a la Ciudad de México para el lunes 15 de abril. En una nota periodística de la Asociación de Editores de los Estados, del 17 de abril de 1957, decía que la madre de Pedro Infante había hablado con él por teléfono el domingo 14 de abril y que notaba algo raro en la voz de su hijo. Sin lugar a dudas, su hijo Pedro Infante estaba pasando por una situación difícil. El signo zodiacal de Pedro Infante era Escorpión y el horóscopo correspondiente al día 15 de abril de 1957 decía: este es un día que deberá tener mucho cuidado en todo. Actúe con calma. Pero calma era lo que no tenía, pues su matrimonio con Irma Dorantes había sido anulado, a instancia de su esposa María Luisa León, por lo que es muy probable que debido a esa situación, todas las personas que hablaron con él en esos momentos pudieron percibir su preocupación. El Rincón de las Historias.